pedido, como ha mencionado el doctor Miguel Contreras, que hable de los avances en el tratamiento sistémico del carcinoma hepatocelular. Y es que el avance más importante que ha experimentado el campo del tratamiento sistémico es la incorporación de la inmunoterapia, que como todos ustedes saben es el tratamiento de elección en pacientes con hepatocarcinoma en estadio avanzado. Y es que los resultados positivos de la inmunoterapia ha hecho que se esté evaluando esta combinación de fármacos en estadios más precoces como terapia adyuvante o neoadyuvante. El carcinoma hepatocelular en estadio avanzado ha experimentado una evolución estrepitosa en el tratamiento sistémico desde el año 2017 con la incorporación del lenvatinib, pero es verdad que el punto de inflexión del tratamiento sistémico empieza a partir del año 2019 con la combinación de atezolizumab y bevacizumab, que se incorpora como el tratamiento de elección en primera línea de los pacientes con hepatocarcinoma en estadio avanzado. Desde entonces se han publicado diversos estudios con resultados de eficacia de combinación de inmunoterapia que les mostraré a lo largo de la charla. Combinaciones como durvalumab y tremelimumab y nivolumab e ipilimumab. De tal manera que durante mi charla voy a hablar de los resultados del tratamiento sistémico en el estadio avanzado y del estadio precoz, ya que como han escuchado la doctora Ana Matilla, pues ha hablado del tratamiento sistémico en el estadio intermedio. Como muy bien han mencionado previamente el doctor Foner y la doctora Ana Matilla, el BSLC es el sistema de estadificación, pronóstico y tratamiento que solemos utilizar cuando estamos con un paciente que tiene un diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Y si nos centramos en la casilla del tratamiento sistémico y ampliamos las recomendaciones en primera línea, vemos que se recomienda atezolizumab y bevacizumab o la combinación de durvalumab y tremelimumab. Quiero destacar que esta es la guía que se ha publicado en el año 2022 y que recientemente, que luego comentaré más adelante, se han publicado los resultados de esta combinación de nivolumab más ipilimumab y que posiblemente se deban incorporar en esta guía. En aquellos pacientes que no pueden recibir ninguna de estas terapias, pues se recomienda utilizar inhibidores de tirosinquinasa o incluso durvalumab en monoterapia. De tal manera que, en definitiva, con todo lo que les he contado, tenemos la inmunoterapia en diversas combinaciones. Primero, inmunoterapia combinada con antiangiogénicos y en ese escenario tenemos la pieza clave que es la combinación de atezolizumab y bevacizumab. La otra opción de inmunoterapia es la doble combinación de esta, en el que ejerce su efecto sobre los receptores PD1 y PDL1, así como los CTLA4, y en este renglón los ejemplos son el durvalumab y el tremelimumab y la combinación de nivo-ipi. Y por último tenemos la inmunoterapia en monoterapia, que en este caso es el durvalumab, que es el único tratamiento, y luego en aquellos pacientes que tienen una contraindicación, como ya les he comentado previamente, pues tenemos la opción de inhibidores de tirosinquinasa. Vamos a empezar con el estudio IMbrave 150 que evaluó la combinación de atezo-beva versus sorafenib en pacientes con hepatocarcinoma en estadio avanzado, que no habían recibido tratamiento previo y que tenían una función hepática adecuada. Este es el diseño del estudio. Los pacientes se aleatorizaron a recibir la combinación versus sorafenib y donde el objetivo primario fue demostrar supervivencia global significativamente superior con respecto a sorafenib, que era la terapia que se utilizaba hasta ese momento. En esta diapositiva se muestran los resultados de eficacia, medianas de supervivencia global y medianas de supervivencia libre de progresión, significativamente superior, 19,2 meses frente a 13,4 meses en supervivencia global,
y 7 meses con 4,3 meses en supervivencia libre de progresión de la combinación versus sorafenib. Y estos resultados fue lo que permitió desplazar al sorafenib en primera línea e incorporar a la combinación de atezolizumab y bevacizumab. Evidentemente, los pacientes que alcanzan una mejor respuesta radiológica son los que van a tener un mejor impacto en términos de supervivencia global, como se demuestra en esta diapositiva. Aquellos pacientes que alcanzan una respuesta radiológica buena, es decir, una respuesta completa o una respuesta parcial, son los pacientes que claramente van a tener una mayor supervivencia cuando se compara con aquellos pacientes que han tenido una peor respuesta. En cuanto a los datos de seguridad de esta combinación, como podemos ver en esta diapositiva, en el lado derecho se registran los resultados asociados al sorafenib, que como podemos ver fueron mucho más frecuentes y en ese sentido lo más frecuentes fueron la hipertensión, las alteraciones dermatológicas y la diarrea. Cuando nos vamos a mirar el perfil de efectos secundarios de la combinación de atezolizumab y bevacizumab, vemos que claramente tiene un mejor perfil de seguridad y uno de los eventos adversos más frecuentes fueron la hipertensión arterial, la proteinuria y la astenia. Un evento adverso de especial interés que se ha destacado siempre en la combinación de atezolizumab es la hemorragia digestiva, específicamente la hemorragia por varices esofágicas. En este estudio es verdad que se vio una mayor incidencia de eventos hemorrágicos por varices esofágicas en la combinación de atezolizumab y bevacizumab, y esto es debido al efecto antiangiogénico que tiene el bevacizumab. Pero lo que se vio en este estudio es que cuando se fue a mirar detalladamente a aquellos pacientes que presentaron una hemorragia por varices, tenían una infiltración de la porta principal, como podemos ver en este dibujo. Por lo tanto, siempre se ha quedado un poco la duda de que si el trombo en la porta principal ejerce un aumento de presión en la hipertensión portal o si esto tiene que ver propiamente con la enfermedad hepática, que como ya mencionó la doctora Ana Matilla, es muy frecuente en estos pacientes. Y esto creo que lo vamos a aclarar en la siguiente mesa con el doctor Albillos. Lo que está claro es que la combinación de atezo-beva ha venido a demostrar mejores resultados en términos de eficacia y de seguridad y también, como se ve en esta diapositiva, no ha empeorado el deterioro de la calidad de vida de estos pacientes cuando se comparó con sorafenib. Pasando a la siguiente combinación, los resultados del estudio Himalaya, que evaluaron la combinación de durvalumab y tremelimumab versus sorafenib, fue un estudio multicéntrico, randomizado también de pacientes con hepatocarcinoma en estadio avanzado, con una adecuada función hepática, y los pacientes fueron aleatorizados a recibir durvalumab en monoterapia, la combinación de durva-treme, treme se administró en una dosis única, con durvalumab, que luego se continuó cada 4 semanas, y a esta combinación se le llamó el régimen STRAE, y luego el otro grupo también se le autorizó a recibir sorafenib. Y lo que se vio en este estudio es que claramente el régimen STRAE demostró superioridad en términos de supervivencia global con respecto al sorafenib. Y esto ha permitido a día de hoy que esto también sea una opción de tratamiento en primera línea. Lo que se observó en este estudio también que no hubo resultados de inferioridad con el tratamiento de durvalumab en monoterapia y de sorafenib. En esta diapositiva se muestran unos resultados que se han publicado recientemente y corresponden a una actualización de los datos de esta combinación con datos de supervivencia a 5 años. Esto es algo anecdótico en el hepatocarcinoma, donde como podemos ver en esta diapositiva, 1 de cada 5 pacientes todavía estaba vivo. Con lo cual yo creo que la idea de que el paciente con hepatocarcinoma es un paciente que se muere a los 3 o 6 meses, esto claramente está cambiando y esto es algo que debemos tener muy en cuenta.
En cuanto a los efectos secundarios de la combinación de doble inmunoterapia, como podemos ver aquí en el gráfico de la izquierda, el perfil de efectos secundarios es completamente diferente, está más bien asociado a eventos inmunomediados, dentro de los más frecuentes en esta combinación, efectos dermatológicos, como es el rash, la diarrea, el hipotiroidismo, y lo que es algo muy relevante en este estudio y es la relación temporal que tiene la aparición de estos eventos secundarios. Como pueden ver en este gráfico, la gran mayoría de los efectos adversos aparecieron en las primeras semanas después que se empezó el tratamiento con inmunoterapia. Y esto posiblemente explica que el efecto de la doble inmunoterapia que se aplica al inicio justifique que el patrón de aparición de estos eventos sea al inicio del tratamiento. De nuevo, también resultados muy buenos en cuanto a una disminución en el deterioro de la calidad de vida del régimen STRIDE y durvalumab en líneas naranja y azul con respecto al sorafenib de color verde. Y la nueva combinación, que pues está dando mucho de qué hablar, resultados que se han publicado recientemente en el Lancet en mayo, responden al estudio CheckMate 9DSW, en el que se evaluó la combinación de nivolumab a dosis de 1 miligramo por kilo más ipilimumab 3 miligramos por kilo cada 3 semanas con un total de 4 dosis, seguido por nivolumab en monoterapia versus una cohorte que recibió sorafenib o lenvatinib. En este estudio se ha visto claramente beneficio estadísticamente significativo en términos de supervivencia de la doble inmunoterapia de nivo-ipi con respecto al lenva-sora. De hecho, incluso supervivencias a largo plazo con tasas de supervivencia global más altas a los 24 y 36 meses. En este estudio se vio claramente que la combinación de nivo-ipi tuvo una mayor reducción de las lesiones dianas y además no se observó ninguna diferencia independientemente con la etiología. También la combinación de nivo-ipi se ha visto que no deteriora la calidad de vida de los pacientes cuando se compara con los inhibidores de TKI. El dar inmunoterapia pues, permite que el paciente tenga una mejor calidad de vida y esto es algo que también tenemos que poner el valor a la hora de elegir el tratamiento. De tal manera que con todos estos datos que les he presentado, en esta diapositiva les muestro una estrategia una sugerencia de cómo podemos elegir el tratamiento en primera línea, ya que como vemos esto cada vez empieza a ser más complejo y esto es un diagrama que he cogido de una publicación que ha hecho Kudo recientemente y es que en aquellos pacientes con hepatocarcinoma en estadio avanzado con adecuada función hepática, Child-A o incluso Child-B7 o B8 o pacientes añosos, lo primero que tenemos que preguntarnos es si el paciente es susceptible de recibir inmunoterapia, es decir, este paciente podría ser capaz de tolerar los efectos adversos asociados a la inmunoterapia. Si esto es sí, pues ya sabemos cuáles las dos combinaciones que tenemos, nivo-ipi y durva-treme. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer es si el paciente puede recibir antiangiogénicos. Y en ese sentido, claramente, si el paciente puede recibir antiangiogénico, la primera opción de tratamiento va a ser atezolizumab o bevacizumab. En aquellos pacientes que no puedan recibir estas combinaciones, pues nos tendremos que decantar por los inhibidores de tirosinquinasa. Como ven, todo lo que he presentado es muy bonito, pero todavía en la inmunoterapia existen muchísimos retos pendientes de resolver, nuevas combinaciones que incluye triple terapia, cómo podemos identificar a los pacientes que van a ser no respondedores de este tratamiento que les he comentado, si deberíamos cambiar a segunda línea, inmediatamente identificar estos pacientes, cuánto tiempo tenemos que esperar para hacer ese cambio a segunda línea, esto es algo que no está claro, cómo hacemos la selección de los pacientes
que no son respondedores y lo podemos hacer basado en biomarcadores. ¿Y qué significa esto? Si el paciente tiene una elevación progresiva de alfa-fetoproteína, pero hay datos de estabilidad radiológica, si podemos hacer el cambio hacia otro medicamento y asumir que el paciente es un no respondedor, esto es algo que a día de hoy no somos capaces de responder. En aquellos pacientes que alcanzan la respuesta completa, ¿deberíamos suspender la inmunoterapia? Es verdad que debemos mantener indefinidamente estos tratamientos, y si la suspendemos, ¿en qué momento lo hace? Y si el paciente vuelve a progresar, ¿con qué reiniciamos? ¿Con la misma terapia que le suspendimos o debemos empezar con otra línea? En los pacientes de edad avanzada, ¿qué es edad avanzada? ¿Cuál es el límite de estos pacientes? ¿Es mejor la doble inmunoterapia o aquella que solamente recibe una sola dosis de doble inmunoterapia? ¿Cuál es la terapia secuencial basada en inmunoterapia? Como vemos, hay muchas dudas y muchos retos. Lo que está claro es que en estos pacientes debemos basar la elección en la evidencia que he comentado previamente y posicionarlo en el perfil individual de cada uno de los pacientes. Ya para finalizar, voy a hablar del estadio precoz, del tratamiento sistémico en estadio precoz. En esta diapositiva le muestro los estudios de fase 3 activos actualmente en adyuvancia. Como podemos ver, solamente tenemos resultado del primero, del IMbrave 050, que evaluó la combinación de atezolizumab y bevacizumab versus la vigilancia activa, que es lo que hacemos habitualmente a día de hoy en un paciente que se somete a una cirugía. Este es el diseño del estudio. Los pacientes que fueron ablacionados o que fueron operados y que tenían datos de ser pacientes de un riesgo elevado de recurrencia, fueron aleatorizados a recibir la combinación de atezo-beva durante un año, o lo que es igual a 17 ciclos, o no hacer nada, hacer vigilancia radiológica como lo que hacemos a día de hoy. Y lo que vemos, los resultados, es datos negativos de aumento de supervivencia, aumento de la supervivencia libre de recurrencia en estos pacientes. Por lo tanto, desafortunadamente, a día de hoy no podemos cantar victoria. También hay muchos retos pendientes en este escenario que hay que resolver, muchas dudas que se plantean, lo ha comentado la doctora Ana Matilla, si deberíamos hacer terapia neoadyuvante en estos pacientes, es decir, dar un tratamiento locorregional que estimule al sistema inmunológico y de esta manera dar el tratamiento con inmunoterapia para poder tener un mayor beneficio en estos tratamientos, y lo que respondan quizás son aquellos pacientes que deberíamos darle una adyuvancia después de la intervención quirúrgica o de la ablación. Para concluir, la inmunoterapia es el tratamiento de elección en pacientes con carcinoma hepatocelular en estadio avanzado. La utilización de la inmunoterapia en estadio intermedio y precoz tiene una base racional potente, pero es preciso esperar a la evidencia procedente de los estudios que actualmente están en marcha. Lo que yo digo es que claramente el abordaje del tratamiento sistémico a día de hoy supone un gran desafío para los clínicos que vemos a estos pacientes. Yo diría que un gran desafío como ascender al Pico Duarte, que es la montaña más alta que tenemos en República Dominicana. Muchísimas gracias.